Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. En el día de hoy vamos a continuar con el estudio de las escuelas de jurisprudencia islámica. Ayer quedamos en el inicio de los principales estudiantes de la escuela Hanafi o de la escuela Hanafita. Tenemos que entre los estudiantes más famosos de Abi Hanifa estuvieron Zafar bin al-Hudayl, Abu Yusuf y Muhammad al-Hasan. Zafar bin al-Hudayl vivió entre el 732 y el 774 después de Cristo. Zafar fue uno de aquellos que siguieron el ejemplo de Abu Hanifa y se negaron a aceptar el cargo de juez, pese a que les hicieron muchas ofertas atractivas. Prefirió enseñar, lo cual hizo hasta su muerte a la temprana edad de 42 años en Basra. Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim vivió entre el 735 y el 795 después de Cristo. Nació de una familia pobre de Kufa, estudió hadís extensamente hasta convertirse en un erudito notable en esta disciplina y luego estudió jurisprudencia en Kufa durante 9 años de la mano del imán Ibn Abi Layla, quien murió en el año 765, cuyo padre era un famoso compañero del profeta en Medina. Abu Yusuf aprendió posteriormente de Abu Hanifa durante otros 9 años y cuando éste murió fue a Medina y estudió un breve periodo con el imán Malik. Fue nombrado como juez principal del estado por los califas abasidas, por al-Mahdi, por el emir al-Mahdi, quien vivió entre el 775 y el 785, y por el califa, el emir Harun al-Rashid, quien vivió entre el 786 y el 809 después de Cristo. En su capacidad como juez solía nombrar a jueces para las distintas ciudades y la mayoría de sus personas designadas eran seguidores de la escuela hanafita. Por lo tanto, se convirtió en una pieza clave en la expansión de esta escuela a lo largo del imperio musulmán. El siguiente estudiante es Muhammad bin al-Hasan, el cual vivió entre el 749 y el 805 después de Cristo. El imán Muhammad nació en Wasit, pero creció en Kufa, al igual que Abu Yusuf. Sus primeros estudios fueron también en el ámbito del hadís. Estudió por un breve periodo con Abu Hanifa hasta la muerte de este y luego prosiguió sus estudios aprendiendo con Abu Yusuf. Posteriormente viajó a Medina, en donde estudió con el imán Malik durante 3 años. Durante este periodo se convirtió en uno de los principales narradores de las colecciones de hadices de Al-Muwatta y entre los eruditos que estudiaron con él y que posteriormente los eruditos que aprendieron de él y que posteriormente serían famosos, estuvo el imán Shafi'i. Muhammad ibn Hasan también aceptó el cargo de juez durante el reino del califa Harun al-Rashid, pero pronto lo abandonó debido a sus numerosos compromisos y volvió al puesto de instructor en Bagdad. Recordemos que en esta época, durante el califato, la época abasida, estaba situado en Bagdad una de las más grandes escuelas de conocimiento. Recordemos que a través de la historia han habido 3, la de Bagdad, la de Damasco y la de El Cairo. Los seguidores de la escuela Hanafi. Aquellos que a día de hoy siguen la escuela Hanafi se encuentran principalmente en la India, Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, Turquía, Guyana, Trinidad, Surinam y hasta cierto punto en Egipto. Cuando los gobernantes otomanos codificaron la ley islámica de acuerdo a la escuela Hanafi en el siglo XIX e hicieron de ella la ley de Estado, cualquier erudito que aspirara a juez estaba obligado a conocerla. En consecuencia, la escuela se extendió a lo largo del Estado Islámico otomano durante la primera parte del siglo XIX. En resumen, esta escuela, también llamada Madhab al-Ray o al-Qiyas,
vale decir la escuela basada en la práctica jurídica y la analogía, es decir, la deducción lógica, posee los principios y métodos que a continuación describiremos en palabras de su creador. Abu Hanifa decía: cuando me enfrento a un determinado hecho, recurro en primer término al Corán. Si no encuentro referencias suficientes en él, acudo a la tradición del profeta Muhammad, es decir, a la Sunna. Si tampoco encuentro allí referencias suficientes, busco ayuda en los juicios de los compañeros del profeta. No voy más allá, es decir, él no buscaba otras fuentes. A partir del Corán, la Sunna y el consenso de los compañeros del profeta, él empezaba a tomar como fuente jurídica sus propias decisiones. Él no buscaba referencia de los otros. A partir de allí se sentía autorizado para utilizar el ijtihad, es decir, el esfuerzo propio, tal como hicieron los seguidores de los compañeros, es decir, los tabi'in y los tabi'in, a partir de las fuentes originales. Este es el principio fundamental de la escuela Hanafi. Sin embargo, hay algunos otros principios secundarios que diferencian a esta escuela de las demás. Primero, la expresión general o expresión am es igualmente categórica o definitiva respecto a su implicación que la expresión particular, es decir, la expresión khas. En esta afirmación, referidas a temas de lógica formal. General es el concepto utilizado por los filósofos del derecho para referirse a una pluralidad, e incluso es utilizado en ocasiones como sinónimo de pluralidad o de totalidad. Por otro lado, lo particular es el concepto utilizado para indicar la particularidad de un tipo o de una especie o de un ser, objeto o término específico. El concepto categórico o definitivo o absoluto se utiliza para referirse a lo absolutamente auténtico de un texto, como por ejemplo de un texto del Corán o de un hadith mutawatir. Es decir, tenemos que un texto coránico o un hadith mutawatir es calificado por Abu Hanifa como un concepto categórico, un concepto absolutamente auténtico, un concepto absoluto, mientras que los juicios pueden tener expresiones de tipo general o de tipo particular. La práctica de un compañero se difiere de la práctica general, que asume únicamente como una evidencia específica respecto a su práctica. Es decir, cuando hay un compañero que tiene una práctica diferente a la práctica de la mayoría o tiene un concepto diferente al concepto de la mayoría, este concepto del compañero se asume como un concepto particular de él y no como una norma general. Tercero, la abundancia de narradores no muestra la validez ni da mayor peso específico a una evidencia. Aquí se utiliza el término narradores en tanto se refiere a transmisores o eslabones en la cadena de transmisión de un hadith. Cuarto, no se considera una posición general cualificada sobre la base de una condición. No se considerará una proposición general cualificada sobre la base de una condición. Es decir, no puede existir una norma general que esté condicionada a. Por ejemplo, todos los niños se bañarán el día lunes. Eso es una regla general. Si yo coloco el condicional, si no llueve, deja de ser una regla general, porque hay un condicionante que va a determinar una excepción en la regla, una excepción que va a ser bastante recurrente, lo cual hace que esta regla pierda su condición de ser regla general. No se aceptará un hadith transmitido por una sola persona, es decir, no se aceptan los hadithes ahad, sobre todo aquellos que pudieran ir en contra del bien público.
Una orden debe considerarse de obligatorio cumplimiento, salvo que exista una limitación que lo impida. Es decir, un veredicto deberá considerarse vinculante para todo mundo, excepto que para una determinada persona o grupos de personas exista una cierta limitación que impida la aplicación de ese veredicto. El otro punto es, si la conducta de un maestro calificado difiere de sus escritos, se debe tener en cuenta su práctica y no sus textos, es decir, sigue lo que hace más no lo que dice. Se dará prioridad a una analogía clara por sobre un hadith transmitido por una sola persona, es decir, por sobre un hadith ahad, siempre y cuando éste contradiga la analogía. Es decir, que entre una analogía y un hadith ahad, que recordemos que el hadith ahad es una forma de hadith daif, se prefiere la analogía por encima del hadith ahad, siempre y cuando estén en contraposición. Por último, se habla de la preferencia jurídica, o istihsan, y dice que la preferencia jurídica estará por encima de la analogía cuando resulte adecuado hacerlo. Aquí se sobreentiende que al preferir una norma sobre otra es porque ella será asumida como superior. Según las palabras del propio Abi Hanifa, estas condiciones no pasan de ser opiniones, ciertamente las mejores opiniones que ha sido capaz de emitir, pero dice también que si alguien tiene una opinión que resulte más adecuada, esta debe ser aplicada. Esto es todo con relación a la escuela Hanafi. Ahora vamos con la escuela malikita. El fundador de la escuela malikita fue el imán Malik. Su nombre era Malik ibn Anas ibn Amr. Nació en Medina en el año 717. Su abuelo, Amr, estaba entre los compañeros mayores del profeta Muhammad en Medina. El imán Malik estudió hadith con Az-Zuhri, que era el mayor erudito del hadith de su época. Y además de esto, estudió también con el gran narrador An-Nafi, que era el esclavo liberado del compañero del profeta Muhammad, Abdullah ibn Omar. Los únicos viajes que el imán Malik hizo fuera de Medina fueron para realizar la peregrinación, es decir, el Hajj, y de este modo se limitó a sí mismo al conocimiento disponible en Medina. Fue severamente golpeado en el año 764 por orden del emir de Medina, porque emitió un veredicto diciendo que el divorcio forzoso era inválido. Este veredicto se oponía a la práctica de los gobernantes abasidas de añadir en el juramento de fidelidad que debía darle la gente, el pueblo, al momento en que ellos asumían el poder, la cláusula de que cualquier persona que rompiera su juramento de lealtad estaba automáticamente divorciado de su cónyuge. El imán Malik fue atado y golpeado hasta que sus brazos quedaron tan dañados que ya no podía cerrar sus manos sobre el pecho al momento de la salá. El imán Malik continuó enseñando hadith en Medina durante un periodo de casi 40 años y consiguió compilar un libro que contenía las narraciones del profeta Muhammad. Ojo, contenía en principio las narraciones del profeta Muhammad, de sus compañeros, sahaba, las sahab, y los sucesores de estos, es decir, at-tabi'i o at-tabi'i, al cual denominó al-Muwatta, llamado el camino trillado, al-Muwatta. Empezó su compilación de narraciones tras la petición del califa abasida Abu Ja'far al-Mansur, quien gobernó entre el 754 y el 755, que quería un código de ley exhaustivo basado en la práctica o la sunna del profeta Muhammad, que pudiese ser aplicado de forma uniforme en todo el estado. Pero tras haberlo completado, el imán Malik se negó a que fuera impuesto sobre la gente, dado que los compañeros del profeta Muhammad se habían dispersado por todo el imperio islámico y se habían llevado consigo otras partes de la sunna. Es decir, que él decía que la sunna no estaba completa en Medina y que estas partes que tenían los compañeros que habían partido debían ser consideradas en el momento en que se quisiese imponer una ley de Estado.
El califa Harún al-Rashid, quien gobernó en el año 768 al 809, realizó la misma petición al imán Malik, quien nuevamente lo rechazó. El imán Malik murió en Medina en el año 801 con 83 años de edad. El método de enseñanza del imán Malik se basaba en la narración del hadiz y la discusión de sus significados en el contexto de los problemas contemporáneos, es decir, de los problemas de su época. Él solía narrar a sus estudiantes los dichos del profeta y los de sus compañeros y las narraciones de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre los diversos temas de la ley islámica y luego comentar las implicaciones o hacer preguntas acerca de problemas que aparecían en los lugares de los que provenían los estudiantes que él tenía. Recordemos que si bien es cierto que el imán Malik no salió de Medina, también es cierto que sus compañeros provenían de todos los rincones del mundo musulmán. Luego de esto, el imán Malik narraba los hadith apropiados o las narraciones apropiadas de los compañeros del profeta Muhammad que pudieran ser usadas para resolver estos problemas. Después de haber terminado al-Muwatta, Malik se la narraba a sus estudiantes, utilizándolo como la totalidad de su madhab, aunque añadía y sustraía de su contenido ligeramente en cuanto le llegaba una nueva información. Solía evitar de forma estricta la especulación y la jurisprudencia hipotética. Recordemos que la jurisprudencia hipotética fue una de las armas fuertes o uno de los puntos fuertes de la escuela hanafita. Recuerden que ellos fueron llamados la escuela del Isi y por tanto su escuela, es decir, la escuela del imán Malik y sus seguidores fueron conocidos como la gente de la hadith. ¿Cuáles fueron las fuentes de la ley que utilizó el imán Malik y en qué orden de importancia? El primero de ellos fue el Corán, que como todos los demás fue considerada como la fuente primaria de la ley islámica, solo que el imán Malik la utilizó sin establecer condiciones previas para su aplicación. La segunda fuente fue la Sunna, pero al igual que Abu Hanifa, el imán Malik colocó ciertas restricciones sobre su utilización. Por ejemplo, si la narración era contradicha por la práctica de la gente de Medina, rechazaba la narración. Sin embargo, no insistía en que la narración debiera ser mashhura, es decir, ampliamente conocida para poder ser utilizada en la práctica, tal y como lo hacía Abu Hanifa. Por el contrario, hacía uso de cualquier narración que le llegara, siempre y cuando ninguno de los narradores fuera conocido como mentiroso o como falto de memoria. La práctica, el amal de los medinenses. El imán Malik concluyó que puesto que muchos medinenses eran descendientes directos de los compañeros del profeta Muhammad en Medina, y que esta era la ciudad donde el profeta había vivido los últimos 10 años de su vida, las prácticas comunes a todos los medinenses debían haber sido permitidas y más que ello incentivadas por el propio profeta Muhammad. Con ello, el imán Malik veía a las prácticas comunes de los medinenses como una forma de sunna altamente fidedigna, narradas a través de los hechos en lugar de las palabras. La cuarta fuente es el consenso, con el cual imán Malik lo colocaba en tercer lugar, porque él equiparaba la práctica de la gente de Medina con la sunna del profeta, y consideraba la práctica de la gente de Medina como un reflejo de la sunna profética. Por lo tanto, en tercer lugar quedaría el consenso de los compañeros, acerca del cual consideraba que el consenso de los compañeros, tanto como el consenso de los eruditos posteriores, constituía la tercera fuente más importante de jurisprudencia. Con relación a la cuarta fuente, que fue la opinión individual de los compañeros del profeta, el imán Malik le daba mayor peso al consenso que a las opiniones individuales. Sin embargo, en el momento en que no existía un consenso, él daba preferencia a unas opiniones sobre otras. Sin embargo, siempre daba preferencia a las opiniones de los compañeros de forma
grupal o individual por encima de su opinión propia. La quinta fuente fue la analogía o qiyas. Cuando el imán Malik no encontraba nada, ni en el Corán, ni en la Sunna, ni en la práctica de la gente de Medina, ni en el consenso de los compañeros, ni en la opinión individual de los compañeros, solía, por razonamiento deductivo, utilizar la analogía a fin de poder determinar sus juicios, aunque siempre tenía mucho cuidado a la hora de hacerlo debido a la subjetividad que puede llegar a tener el razonamiento. La sexta fuente eran las costumbres aisladas de los medinenses. Por lo que habíamos explicado anteriormente, de que el imán Malik consideraba que las costumbres de la gente de Medina, precisamente porque eran descendientes directos de los que habían sido los compañeros del profeta Muhammad durante los últimos 10 años, habían sido los vecinos del profeta Muhammad durante los últimos 10 años, habían convivido con él. Sus prácticas debían haber sido permitidas e incentivadas por el profeta. Así que él concluía que así estas prácticas fuesen seguidas por muy pocas personas de la gente de Medina, en algún momento también debían haber sido permitidas por el profeta Muhammad o por algunos de sus compañeros. La séptima fuente es el bienestar o istislah. El principio de preferencia o ihtisan, desarrollado por Abu Hanifa, fue también aplicado por Malik y sus estudiantes, aunque ellos lo denominaban istihlah, lo cual significa buscar lo más apropiado. Se utiliza para aquellas cosas que tienen por fin el bienestar del ser humano, pero no han sido consideradas de forma específica en las fuentes de la Sharia. Por ejemplo, la consideración del bienestar istihlah puede verse en el incidente en el que el califa Ali juzgó que todo un grupo de gente que participó en un asesinato era culpable, pese a que solo uno del grupo había cometido el acto. Debemos tomar en cuenta que en cuanto a este asunto, los textos, es decir, las fuentes de la Sharia hablan del asesinato directo, mas no determinan la responsabilidad o no dicen nada acerca de la responsabilidad de las personas implicadas de manera indirecta en el delito. En este punto, el imán Malik tomaba como fuente de la jurisprudencia la búsqueda del bienestar o la búsqueda de lo mejor. La octava fuente de la cual extraía sus juicios el imán Malik fueron las costumbres o el urf, que al igual que Abu Hanifa consideraba, que las diversas costumbres y hábitos sociales de la gente a lo largo del mundo islámico, del mundo musulmán, eran posibles fuentes de leyes secundarias. Ojo, siempre y cuando no contradijeran la letra ni el espíritu de la Sharia. Punto bastante importante, porque resulta que esto podría ser aplicable hoy día a la hora de definir nuevos juicios en tierras en donde no han sido legisladas nunca las leyes islámicas. Por ejemplo, de acuerdo a la costumbre en Siria, la palabra dabah significa caballo, mientras que en el significado general en árabe es animal o criatura de 4 patas. Por tanto, un contrato realizado en Siria que requiriera el pago en forma de dabah significaba en términos legales que el pago debería ser en forma de caballo, mientras que en cualquier otro lugar del mundo árabe tendría que haber sido definido en forma más clara. En el siguiente video, nuestra siguiente lección, vamos a empezar a trabajar la parte de los principales estudiantes de la escuela Maliki y las diferenciaciones de esta escuela con relación a las demás. As-salamu alaykum.